La confirmación de la llegada de la variante Delta a Chile y las estrategias para combatir el COVID se han convertido sin duda en el tema de la jornada. Vamos a hablar al respecto con el médico internista y magíster en salud pública, Juan Carlos Said. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Daniel, gracias por la invitación, un gusto estar acá. Igualmente. Vamos a hablar pronto de un argumento que usted está haciendo en una columna acerca de la posibilidad de la eliminación o del COVID-0. Pero antes de ir a eso, ¿qué tanto nos debe preocupar, qué tanto cambia el escenario con la confirmación de que la variante Delta ya está en Chile? A ver, la aparición de esta variante es sin duda muy preocupante. Se trata de una variante que es 60% más contagiosa. Entonces, esto evidentemente es una mala noticia que nos sorprende en un mal momento epidemiológico. Recordemos que si bien los casos han bajado, siguen estando en el rango de miles, ¿ya? Y la hospitalización, el sistema hospitalario está saturado, es decir, está trabajando a un 350% respecto a su capacidad basal. Es decir, prepandemia teníamos 1.200 camas y hoy en día estamos con 4.000 camas UCI. Entonces estamos en un nivel máximo de saturación y de hecho en casi todas las regiones del país la ocupación es mayor al 90% y incluso en Santiago solo quedan 57 camas. Uno dice 57 camas, estamos hablando de 2 camas por comuna. Entonces el sistema está saturado, entonces cualquier cosa que sea una variante que significa más contagio y más posibilidad de hospitalización son malas noticias, sobre todo considerando que estamos entrando en un invierno que está particularmente frío, que eso es una condición propicia para la diseminación del virus y que también hay incertidumbre respecto a la protección que podría dar la vacuna. Podría esta inmunidad estar un poco reducida, por ejemplo, para la vacuna Pfizer. No tenemos datos aún de qué pasa con esta variante y Sinovac, así que hay que esperar, pero sin duda no es una buena noticia. Doctor, considerando lo que ha significado la entrada de esta variante en otros países, si bien es algo bastante nuevo, todavía no tenemos tanta información, ¿es inevitable que esto provoque un aumento de los casos o podría haber alguna forma de mitigarlo? A ver, creo que si no se toman medidas adecuadas es inevitable que esto provoque un incremento de los casos. Creo que efectivamente de ahí es la importancia de tener un control estricto de fronteras, de poder aumentar la capacidad de detectar variantes, es decir, la capacidad de genotipificación y también hacer bien las cosas más básicas, que son ¿qué cosas? Por ejemplo, la trazabilidad, que sigue sin levantar. Hoy en día estamos ubicando en Santiago 2,5 casos por contacto, es una cifra muy baja. Tenemos que acelerar la velocidad de diagnóstico, por ejemplo, sumando test de antígeno en mayor cantidad, que son test que permiten entregar un resultado más rápido, en 30 minutos, y nos permiten ahorrar ese tiempo que hoy en día llega a ser hasta 3 días en que una persona se demora en recibir su resultado. Entonces, hay que adoptar medidas adicionales para impedir la diseminación de este virus, sin lugar a dudas. Ahora, la decisión que hoy toma el gobierno va en sentido un poco contrario, ¿no? Porque se está sacando de cuarentena gran parte de la región metropolitana desde el día martes. Argumenta el gobierno también que hay una fatiga pandémica que hace que las cuarentenas hayan perdido gran parte de su efectividad. ¿Tiene sentido ese argumento? A ver, creo que efectivamente nuestra estrategia está un poco desorientada. Es decir, uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el objetivo de la estrategia? Y eso no hay mucha claridad. Entonces eso termina generando desesperanza en la población, una idea de que esto es una especie de plaga bíblica que no se puede controlar. Entonces creo que acá se necesita un cambio de estrategia y por eso, como lo mencionabas antes con Gabriel Rada, que es especialista en medicina basada en la evidencia, planteamos esta posibilidad, que ya la han planteado otros especialistas, que Chile tiene que cambiar su estrategia y enfocarse en cero COVID, es decir, tenemos que tratar de eliminar este virus. Eso no significa que esto sea fácil ni que se pueda hacer de un día para otro. Significa que es no solo una meta, sino un camino, ¿no? Y al mismo tiempo es algo que la eliminación lo han hecho otros países incluso antes de la vacuna. Es lo que ha hecho, por ejemplo, Nueva Zelanda, es lo que ha hecho Islandia. Y eso, ¿qué ha hecho? Les ha permitido tener más libertad, es decir, menos cuarentenas, han tenido mayor crecimiento económico y además han tenido menos fallecidos. Entonces es una estrategia respaldada por la evidencia. Ahora, ¿cómo podemos nosotros avanzar hacia esta eliminación? Bueno, evidentemente, si hacemos lo mismo que estamos haciendo ahora, no vamos en esa dirección. Es decir, vamos implementando cuarentenas que van perdiendo efectividad, que no reducen en forma tan significativa los contagios en estos momentos y que además están dañando la economía. Entonces tenemos que darle una vuelta a esta estrategia.
En ese sentido, algunas de las cosas, yo recojo algunas de las cosas que planteó el Colegio Médico, por ejemplo, esta idea de implementar al menos por una vez un cortocircuito que permite bajar los casos rápidamente, pero eso sí no sería suficiente. Tenemos que sumar otras cosas, como por ejemplo, pensar en acelerar la vacunación, como más vacunadores móviles, una estrategia que sea cuadra a cuadra, barrio a barrio. Sabemos que la vacunación está teniendo una gradiente social, es decir, hay menos pobres que se están vacunando. Entonces hay que ir a las comunas en donde hay mayor pobreza, en donde hay mayor retraso en la vacunación. Doctor. Y al mismo tiempo tenemos que mejorar la trazabilidad. Hay un dato, cosas muy básicas. Todavía no hay una aplicación de trazabilidad. Entonces hay cosas que se pueden hacer y que no se han hecho. Doctor, usted ya en mayo, en una columna que escribió en CIPER, se llamaba "La Sinovac no es suficiente". Y básicamente lo que decía ya en el mes de mayo era que, por supuesto, era un tremendo avance tener la vacuna, que era importante que las personas se vacunaran con la que estaba disponible, pero que también ya estaba claro que había que tener una estrategia más allá, que no iba a bastar sencillamente con la vacunación de Sinovac para lograrlo. ¿En qué estado estamos hoy? Porque estamos llegando a fines de junio y recordemos que el presidente Piñera había dicho cuando empezó la vacunación masiva que en junio íbamos a tener inmunidad de rebaño. Evidentemente eso ya no es lo que está ocurriendo. ¿Cuál debería ser la estrategia en términos de la vacunación, con lo que ya sabemos, con la información que tenemos acerca de lo útil que es, pero también las limitaciones que tiene la vacuna Sinovac? Efectivamente, Sinovac es un salvavidas y cuando uno se está ahogando no elige el salvavidas. Este es el salvavidas que teníamos en ese momento y es un salvavidas que reduce el número de hospitalizados significativamente en un 90% casi, los fallecidos en un 80%, entonces hay que usarla y llamamos a vacunarse con las vacunas que están disponibles. Sin embargo, no siempre, y eso ha pasado en la historia de la vacunación, no siempre las vacunas que se han comenzado a usar han sido las que finalmente se han terminado usando. Entonces acá hay que también sincerar un poco que esta vacuna no está siendo efectiva en cortar la circulación del virus. Y esto, insisto, no es un llamado a vacunarse, es un llamado a vacunarse, pero que también hay que entender qué vamos a hacer en los próximos meses para salir de esta especie de interminable ciclo de cuarentenas que se van haciendo progresivamente inefectivas y nuevas variantes. Y entonces, una de las alternativas que hay que pensar es, bueno, o reforzamos con una tercera dosis de Sinovac, que es algo que ya está en evaluación y falta evidencia científica para certificar que eso efectivamente dé una mayor inmunidad. O la otra opción es también virar a vacunas más efectivas, como por ejemplo ya lo ha hecho Bahrein, un país que comenzó vacunando con Sinopharm, que es una vacuna similar a Sinovac, y que ahora está vacunando con Pfizer, ofreciendo un refuerzo de Pfizer, en el entendido que esta es una vacuna que confiere una mayor capacidad para cortar el contagio y que por eso han tenido evidentemente resultados muy distintos. Creo que eso es evidente para todos, que países que han vacunado con Pfizer, como por ejemplo el caso de Israel, independiente de que ellos efectivamente tuvieron también medidas de preservaron lockdowns mientras estaban vacunando, independiente de eso, ellos han conseguido muchos mayores resultados, muchos mejores resultados. ¿Por qué? Porque esta vacuna es más efectiva en cortar el contagio. Y eso en algún momento también hay que sincerarlo, tiene que ser parte de repensar la estrategia que queremos adoptar como país. En un contexto de escasez de vacunas, bienvenida a Sinovac, pero tenemos que hacer un esfuerzo por ir apuntando hacia vacunas altamente efectivas y que la mayoría del país esté vacunado con las vacunas que son más efectivas en cortar el contagio. Doctor, en esta columna también, cuando habla usted de la posibilidad de la eliminación del COVID o del COVID-0, se dan algunos ejemplos, son los que ha reiterado usted en la entrevista y son los que se dan a nivel mundial casi siempre, ¿no? Australia, Nueva Zelanda, Islandia, Corea del Sur. Casi en todos los casos son islas o archipiélagos, digamos, lugares geográficamente muy aislados. Y evidentemente eso les da una ventaja muy importante. ¿Es posible replicar una estrategia como esa en un país como Chile? Mira, creo que no es novedad que ciertos países más desarrollados y de mayores recursos han sido los primeros en eliminar muchas enfermedades infecciosas. Entonces, cuando uno dice, mira, esto no se puede hacer en países más pobres, creo que hay que decir que eso ha pasado con todas las enfermedades infecciosas. Y siempre uno empezaba a decir, mira, lo que hace es que estos es porque son ricos, estos porque son islas, pero al final uno vio que pasó con muchas enfermedades infecciosas, que así como lo eliminó un país, esos mismos métodos se fueron replicando en otros países. Pasó con la polio, pasó con el sarampión y insisto en este sentido, que el hablar de eliminación no significa decir, mira, no va a haber nunca más un caso de COVID en el país, no va a haber nunca más contagio. Significa comprometernos en una estrategia que apunte hacia el COVID-0. Por ejemplo, lo hemos hecho con la tuberculosis, no hemos eliminado la tuberculosis, pero la meta del programa es eliminarla. Tenemos altos y bajos, efectivamente, por ejemplo, ahora estamos pasando en un mal momento en términos de contagio de la tuberculosis, pero nuestra meta es eliminar la tuberculosis y como hay un compromiso institucional, por eso se mantienen sistemas de trazabilidad constantes, se mantienen programas de diagnóstico y eso permite
que si bien no lo hemos logrado eliminar, la mantenemos en un rango muy controlable. Lo mismo hay que enfocarse en el coronavirus. Hay que decir acá, se pueden hacer más cosas. Por ejemplo, hoy en día solo el 10% de los exámenes que tomamos son antígenos. Los antígenos son un test más rápido que permite entregar resultados en minutos a un paciente. Eso nos permite acortar en 3 días la entrega del diagnóstico. Hoy, 1 año y medio de la pandemia, no tenemos una aplicación de trazabilidad. La podríamos tener. Podemos también ir optando, como ya se está haciendo a través del fondo de la OMS, a vacunas más efectivas, como Pfizer, que previene, por ejemplo, 95% del contagio sintomático. Entonces, no es solo una cosa, no es un proceso mágico tampoco, y hay que entender que cero COVID no es solo una meta, sino es un camino también que hay que ir recorriendo, pero hay que entender que justamente los países que se han enfocado en eso, han dicho vamos a hacer todo lo posible por eliminarlo, aun cuando puedan tener rebrotes, son los que han tenido más libertad, mayor progreso de la economía y menos fallecidos. Entonces, esa es la estrategia que funciona. Evidentemente, ¿funcionó primero en países desarrollados? Sí, bueno, como en otras enfermedades infecciosas. Te doy un dato, Daniel. En 1953, la Organización Mundial de la Salud pensaba que la viruela no se podía eliminar. Años después, en 1979 ya estaba erradicada del mundo. Entonces, ojo también, creo que si todos los salubristas nos hubiéramos quedado con la idea de que ciertas enfermedades infecciosas no hay nada que hacer porque somos pobres, porque somos latinoamericanos, bueno, mira, estaríamos todavía con la polio, estaríamos todavía con el sarampión, porque eso se dijo antes de muchísimas enfermedades. Es verdad que el COVID es distinto, pero también es una enfermedad que es hoy en día la primera causa de muerte del país. Entonces, cuando uno dice, bueno, si no lo eliminamos, ¿qué hacemos? Convivir con él. Bueno, ¿qué es convivir? Tener 3.000, 2.000 hospitalizados todos los meses, pacientes como tenemos hoy hospitalizados en CRS, en consultorios. Si esa es la convivencia, bueno, no sé. Yo creo que la apuesta del gobierno debería ser, y ojo, que esto no es algo ni contra el gobierno, ni a favor del colegio médico, ni nada. Yo creo que la apuesta como salud pública, como país, debería ser, oye, esto no es normal. O sea, tenemos que hacer algo y no nos digan que no se puede hacer. Hay más cosas que no las estamos haciendo y que las podemos hacer mejor. Doctor Juan Carlos Said, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Muy buenas tardes.